Buenas, mi nombre es Manuel Quinche, me alegra saludarlos. En el año 2008 publiqué la primera edición del Derecho Constitucional Colombiano. En ese entonces era un libro que estaba conformado por 15 capítulos. Hoy, 12 años después, Editorial Temis acaba de publicar la séptima edición del Derecho Constitucional Colombiano. Se trata de un texto robusto, de un texto unitario, un texto integral y un texto sobre todo actualizado. Básicamente consiste en un relato del derecho constitucional colombiano articulado a partir de 4 elementos. El texto de la Constitución Política, obviamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y referencias autorales y bibliográficas de escritores y autores que están comprometidos con la defensa del Estado constitucional y de los derechos humanos. La estructura del texto es un tanto convencional. La primera edición tenía 15 capítulos, esta tiene 18 dispuestos en dos zonas. La zona de la parte dogmática, que iría del capítulo 1 al capítulo 9, donde están los temas tradicionales de la historia constitucional colombiana, la dogmática de los principios, la Carta de Derechos y los mecanismos de protección. Y la segunda parte, que iría del capítulo 10 al capítulo 18, parte orgánica, donde está la estructura del Estado, los 3 poderes públicos que trae nuestra Constitución, las 2 organizaciones, la electoral y la del control, y 2 capítulos adicionales, uno para el régimen territorial y el último para la Constitución económica. Pero bueno, ¿qué características tiene este texto? Es decir, ¿qué tiene de particular? En primer lugar, yo diría que es un texto dinámico. Es un texto dinámico en el sentido que el lector podrá percibir que es un texto escrito para él, no para el ego del autor, y presentando, o en la intención específica de presentar al derecho constitucional no como un derecho de élite, sino como un derecho de la gente. Una segunda característica es que es un texto actualizado. Es muy complicado tener hoy día textos actualizados, pues por las dinámicas del sistema normativo, su volatilidad, un creciente régimen de reformas, una gran profusión de leyes y ni qué decir de los reglamentos. Este texto conjunta esos 3 elementos con la jurisprudencia y tiene una presentación estándar del corpus del derecho constitucional colombiano a la fecha. En tercer lugar, es un texto integral. Es integral en un doble sentido. En primer lugar, porque es un texto escrito por un solo autor. Los textos hoy, pues digamos que es una técnica o un estilo de escribir, en general se hacen por encargo a colegas y se distribuyen los temas entre varios y al final se hace algo así como se pegan o se conjuntan todas esas contribuciones y arman un escrito. Este tiene un mismo estilo literario, un mismo modo de escritura y una manera muy definida de abordar los temas. La segunda característica en su integralidad está en la estructura. El texto se mueve básicamente con 3 niveles. Uno, el nivel conceptual, es decir, el análisis de los conceptos de cada una de las instituciones que se estudian. El segundo, el nivel de la estructura. Cada uno de los derechos o de las instituciones se estudia también, no solo en el concepto, sino en la estructura. Y en el nivel de las reglas. El texto presenta las reglas vigentes alrededor de los distintos derechos. Como cuarta característica, diríamos que es un texto, que es un gran relato que además, y creo que es una cosa valiosa, rescata la memoria del derecho constitucional colombiano de los últimos 30 años. En ese sentido, trae algunas instituciones o algunos elementos que se perdieron, como el intento del voto Caribe, la consulta popular anticorrupción y otras instituciones que a lo largo de estos 30 años han matizado o estado presentes en el derecho constitucional colombiano. ¿Cuáles son los planos de desarrollo de este texto? Digamos que este texto tiene 3 planos de desarrollo. El primero es el plano analítico. Creo que es obvio en cualquier texto de esas características que coja cada una de las instituciones, cada uno de los derechos y examine en sus componentes. El segundo es un texto reconstructivo, se corresponde con lo que he anticipado aquí, del carácter fuertemente jurisprudencial, y su interés es presentar las instituciones vivas en su despliegue, en su historia efectual, en su derecho viviente. Y el tercero es el plano crítico. Tal vez el plano crítico es una parte incómoda para algunos lectores del texto porque también presenta el lado oscuro, las partes no tan cosméticas del derecho constitucional colombiano, los abusos con los decretos, la incuria del Congreso respecto de los intereses y los derechos de las personas, las actuaciones de la Corte Constitucional que no siempre son, digamos, las deseables para un estado de cosas adecuado, las actuaciones de la fuerza pública por la que ha sido condenada tanto nacional e internacionalmente, pero sobre todo la presencia y la apropiación de lo público por lo privado, la agenda de los empresarios y las corporaciones dentro de lo que debería ser la agenda común de la agenda legislativa.
Finalmente, y ya para terminar, quiero dar gracias como en todas las ocasiones. En primer lugar, al doctor Edwin Guerrero, que es el gerente general de Temis, hoy dice el CIO de Temis, que es una persona que sobre todo valoro por sus calidades personales y por ser un librero. En segundo término, agradecer el apoyo que me brinda el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Luis Alberto Gaitán, la señora vicedecana, la doctora Laura García, quienes cogieron la facultad en un momento difícil y han logrado reconstruir un proceso académico muy valioso. En tercer lugar, saludar a mis compañeros de siempre, los de hace 18 años, Rocío Peña, Julio Gaitán, Miguel Malagón. También quiero agradecer el aporte y la contribución invaluable de mi familia, el amor de mi familia, Nelly, Federico, Juan, Mayer, que ha venido a ocupar el lugar que tenía Lorenzo después de su muerte. Pero finalmente quiero agradecerles sobre todo a ustedes, a los lectores, que son las personas que generosamente concurren a la lectura de mis textos. Decía Mario Vargas Llosa que nada más triste que un texto o que un libro que nadie lee. En ese sentido, este libro de Derecho Constitucional Colombiano es un texto feliz.